y el resto se limita a un periodo futuro a 3,5 años literales, inmediatamente antes de la segunda venida de Yeshua. ¿Ok? ¿Y qué es lo que buscaba este jesuita? Obviamente esconder, quitar a Roma de ahí, quitar a la Iglesia Católica. No, aquí no está la Iglesia Católica. ¿Qué pasó con él? Ok, bueno, durante ese tiempo la Iglesia Católica Romana se ha alejado del Papa, eso es lo que dice él, y ha apostatado. Entonces propuso, el anticristo es una sola persona. Sería, ¿qué haría? Persigue y calumnia a los santos de Dios, según él dice, a los católicos. Profana el templo de Jerusalén, abolición de la religión cristiana, o sea, la católica, denegar a Cristo, anticristo se recibe por los judíos, anticristo finge ser Dios, mata a 2 testigos de Dios y conquista el mundo. Eso está dentro de su tesis, imagínense, su teoría. Y que todo de eso se ha heredado, fíjense, al cristianismo y pues casi todo, en realidad todo. Y es lo que se dice. Y vean de dónde surgió, de un jesuita. Ahora, ya vimos, y más adelante vamos a ver, ya vimos en general cómo los jesuitas se infiltraron después de la Reforma, y en la Contrarreforma de la Iglesia Católica en el Concilio de Trento fue en donde sale este grupo, ¿verdad?, que se llaman también los Iluminados de la Orden de Loyola, de los famosos jesuitas. ¿Y qué hacen ellos? Empiezan a planear cómo destruir cómo destruir aquel movimiento que salió de la época de la Reforma. Y lo que hacen, bueno, si ya no podemos perseguirlo, porque primero fue una inquisición, pero ya después, cuando ya no pudieron, ¿qué dijeron? ¿Cómo vamos a atacarlos? Pues a través de la doctrina, ¿verdad? Vamos a confundirlos, vamos a meter cosas que no son, y obviamente aquí ese es el resultado. Esa interpretación fue introducida desde luego a la teología cristiana evangélica y detallada por la escuela futurista y dispensacionalista, desde Scofield hasta Tim LaHaye en su novela Dejaos atrás. Esta es muy famosa, no sé si ustedes han escuchado de esa. En el cristianismo es muy comentado, hay películas de que es el rapto y que el anticristo ahí todo muy galán y que hace cosas así impresionantes, así con cara de malo, y todo el mundo se le inclina. Y bueno, una novela hizo, imagínense, tiene como 12 capítulos creo, y toda habla del rapto pretribulacional, que primero los cristianos se van. Por eso cuando les preguntan o quieren hablar a un cristiano o un católico acerca de, bueno, sobre todo un cristiano acerca de eso, dicen, no, nosotros ni hablamos de eso, porque nosotros vamos a ir antes, no vamos a saber nada. ¿Verdad? Dicen, nosotros vamos a ir antes y no vamos a saber nada. Se van a quedar los fríos, dicen, los incrédulos, y a sufrir, ¿verdad? Y nosotros nos vamos a ir. Pues una esperanza que falsa, porque de entrada pues no va a ocurrir todo esto. Y el preterismo, Luis Alcázar también dice, quien también escribió un comentario de la llamada investigación sentido oculto de Apocalipsis, que se desarrolló unas 900 páginas y propone que toda la revelación Apocalipsis se aplica a la época de Roma pagana. Eso fue lo que vimos ayer en la historia. ¿Recuerdan el Alto Imperio Romano? En los 6 primeros siglos del cristianismo, de acuerdo con Alcázar, él propone, del 1 al 11º capítulo del Apocalipsis describe el rechazo de los judíos y la destrucción de Jerusalén por los romanos, es lo que dice él. Apocalipsis capítulos del 12 al 19 fueron el derrocamiento del paganismo romano, la gran ramera, él le llama así, y la conversión del imperio a la iglesia. Y del capítulo 20 describe la persecución final por el anticristo, quien es identificado como César o Nerón, y el juicio. Entonces, obviamente él lo que hace es avienta todo para atrás y dice, no, eso ya se cumplió, el anticristo es Nerón y todo esto, ¿verdad? Y aquí y allá. Y si se fijan, ayer platicamos un poco acerca de lo que hizo Hitler, ¿verdad? Con el Papa Pío XII. Él hacía misas para él, para ganar la guerra, porque estaba esperanzado de que si Hitler ganaba la guerra, iba a cederle el poder a Roma, y entonces Roma iba a comenzar su milenio de, como ellos lo interpretaban ya desde entonces, el milenio. La Iglesia Católica cree que va a empezar apenas su milenio, y lo vamos a ver también más adelante porque está confabulado con la Gran Bretaña, con los ingleses. Vamos a ver cómo está todo esto ahí. Y también dice que el 21 al 22 describe el triunfo de la Nueva Jerusalén, o sea, la Iglesia Católica Romana, cuando logra el reino por 1000 años. Eso dice Alcázar. Una vez más, Alcázar no encontró la aplicación de la profecía de la Edad Media o el papado. Obviamente lo quita, lo esconde. Su interpretación difiere
mucho de lo que plantea Francisco Rivera. Esas dos propuestas violan a Daniel 7 y a Daniel 8 y todo el libro de Apocalipsis y los principios bíblicos. La mano jesuita no podría ausentarse en las interpretaciones del Apocalipsis con tal de velar las interpretaciones de que la ramera del Apocalipsis es la iglesia romana y que el cuerno pequeño que representa al inicuo es el papado. Obviamente ellos dos tenían la misión, obviamente por parte del Papa seguramente, decir, ¿sabes qué? Que la gente no se dé cuenta que la ramera es la iglesia católica y que el anticristo o el cuerno pequeño es el Papa o el falso profeta. ¿Ok? Y bueno, eso es muy claro para nosotros. Ahora bien, habiendo ya estudiado la profecía desde Daniel, tenemos suficientes herramientas para llegar a entender que Apocalipsis es para todas las épocas, desde la primera venida de Yeshua hasta su segunda venida y más allá. Adentrémonos a navegar por los misterios de las revelaciones de Yeshua a Yohanan. Ok, cuando vimos Daniel, vimos que cuando él ve en sus visiones ve las bestias, ¿recuerdan? Ve primero una bestia que sale, después otra bestia. En aquella época, ¿qué pudiéramos haber pensado de esa interpretación? Pues nada, ¿verdad? Hasta que no hubiéramos tenido la definición, como al mismo Daniel se le da, que eran imperios que iban a venir, uno en un tiempo, otro en otro tiempo, hasta que se cumpliera los cuatro ellos. Pero en aquella época cualquiera hubiera podido interpretar, bueno, son cuatro que salen a la vez y están peleando, ¿verdad? O podían decir, no, son cosas que van a venir mucho, mucho, muy lejos. Entonces, ese es el problema en ese tipo de interpretaciones de estos libros. Pero como ya vimos que Daniel, ya le dio a Daniel todas las bases, ¿verdad? ¿Qué significa cada cosa? Entonces, cuando vamos a ver Apocalipsis, pues ya tenemos un panorama un poquito más amplio. Bien, Apocalipsis capítulo 1, si pueden seguir en sus Biblias también, está casi la mayoría detallado en las porciones que vienen como títulos, ¿verdad? En la primera porción viene un título que es la revelación de Yeshua el Mashiach. Ok, del 1 al 3 habla justamente eso. Y dice, y aquí viene, fíjense, la revelación de Yeshua el Mesías. Ok, la revelación, o sea, algo que a Yeshua se le dio es conocer acerca del futuro, quitarle el velo. Y fíjense cómo dice que Elohim le dio, ¿ok? Yeshua no es de él o no es autoría de él la revelación, sino que se lo dio el Padre, se la dio Elohim a él. La revelación de Yeshua el Mesías que Elohim le dio. Ahora, desde Apocalipsis vamos a empezar a ver estas grandes diferencias. ¿Quién es el Eterno? El que está en el trono, el Padre, el que vive por los siglos de los siglos. ¿Y quién es Yeshua? ¿Ok? Porque más adelante hay un problema de interpretación en el verso más adelantito, que lo vamos a ver ahorita, el verso 8. Entonces dice aquí la revelación de Yeshua el Mesías que Elohim le dio. Y luego dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola, ¿qué dice? Por medio de su ángel a su siervo Juan o Yohanan. Entonces aquí estamos viendo cuatro diferentes, vamos a suponerlo que personas, ¿no? Es decir, el Eterno le da a Yeshua la revelación, Yeshua se la envía a Yohanan por medio de un ángel. Ahí están cuatro, el Eterno, Yeshua, el ángel y Juan, ¿ok? Para que cuando vayamos en Apocalipsis, cuando Juan escucha cosas y cuando ve cosas a veces como que no sabemos quién le está hablando, a quién está viendo, ¿ok? Y quién dijo una cosa y quién dijo la otra. Entonces, que ha dado testimonio de la palabra de Elohim, fíjense, ha dado testimonio de la palabra de Elohim y del testimonio de Yeshua el Mesías. Aquí están dos, el que está en el trono y el que está a su diestra, y de todas las cosas que ha visto. Y luego dice, dichoso o alegre o feliz el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Ahora, este tiempo está cerca, obviamente
pues en la época de Juan cualquiera puede decir, oye, es 2000 años, ¿cómo es que está cerca? Obviamente pues para el Eterno un pestañeo ya son 6000 años y ya cuánto tiempo pasó. Entonces lo que se hace cuando se entrega la revelación quiere decir, este es el último periodo, ¿verdad? Ese es el último periodo que ya está por cerrar toda la historia de la humanidad. Entonces, cuando dice está cerca, está hablando obviamente de que para el tiempo del Eterno es solamente que se cumpla lo que está en la revelación y se acaba entonces toda la historia de la humanidad aquí en la tierra. Dice, y aquí vemos estas 4 diferencias. Elohim da la revelación, Yeshua recibe la revelación, el ángel la muestra a Yohanan y Juan la recibe y además al final quiere adorar al ángel. Recuerdan que al final dice, se postra delante del ángel y dice, espérate, no te postres porque yo soy consiervo tuyo, ¿verdad? Dice, adora a Elohim, eso le dice, ¿ok? Entonces de aquí para empezar a ver por qué eso es importante, porque de aquí en adelante siempre hay muchas preguntas, oye, ¿y aquí quién es? Oye, ¿y por qué aquí le dan la honra y la gloria? Y bueno, ¿es Yeshua o es Elohim o qué es eso? Entonces vamos a entender esto para que de aquí en adelante podamos saber quién es quién. Dice Juan a las 7 Kehilot que están en Asia, ¿ok? Gracia y paz a vosotros, del que, ahora fíjense, del que es y que era y que ha de venir. Esta palabra que viene en nuestra traducción de ha de venir se traduce como el que ha de manifestarse, porque ¿quién es el que ha de venir? ¿O a quién esperamos en su regreso? A Yeshua. Pero él va a venir solo nomás porque viene, o ¿qué va a venir a hacer? Una vez más a traer la presencia del Eterno, obviamente, ¿no? Entonces aquí vamos a entrar a algo. Dice, el que es, el que era, el que ha de manifestarse, y de los 7 espíritus que están delante del trono. Ahora vamos a ver en el trono quién está. Está el Eterno, ¿verdad? Dice, y aparte dice, y de Yeshua el Mesías, el testigo fiel. O sea, está diciendo que el que es, el que era y el que ha de venir o ha de manifestarse es uno. Los 7 espíritus que están delante de su trono son aparte, y además este y quiere decir alguien más. Y de Yeshua el Mesías, el testigo fiel, ¿ok? Ya de aquí estamos entendiendo que otra vez está el Eterno, está los 7 espíritus delante de su trono, está hablando del primero, y después está Yeshua. Aquí hay otra vez estas 3 entidades, el Eterno, los espíritus y Yeshua. Y luego dice, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Y vean cuando empieza a hablar aquí de los muertos, porque más adelante dice el que estaba muerto y ahora vivo. Dice el soberano de los reyes de la tierra. Fíjense, ¿qué es un soberano? ¿Ah? Que tiene autoridad, que está por encima, ¿verdad? Que gobierna, que tiene soberanía sobre todos ellos. Es decir, no puede ser él gobernado por los reyes, sino él gobierna a los reyes. Entonces aquí estamos viendo también que él ya ha recibido reino sobre los reyes de la tierra. Dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y aquí está hablando todavía de Yeshua. Desde el verso 5 para acá está hablando de Yeshua. Y además dice, y nos hizo, ¿qué? Reyes y sacerdotes para Elohim. ¿Ok? Entonces cuando Yeshua viene y acerca el reino de los cielos, en ese momento nos hace reyes y sacerdotes a través de su muerte. Y aquí ya podemos entender lo que vimos ayer y antier, ¿ok? Todo eso que ocurrió. Por eso dice Pablo, dice y Pedro dice, ustedes son